porque resulta que dentro de Semana FM, así nosotros intentemos tratar los temas con grandes científicos de diferentes lugares de Colombia y del mundo, pues la idea es que sea un programa realmente relajante para sábado, relajante como es el agua, sobre todo si tratamos de comprenderla en toda la magnitud, porque para nosotros el agua no es sino el agua que sale de la llave, como dicen los niños, o del grifo, el agua que cruza por las tuberías, pero no encontramos realmente, o no conocemos más bien, la verdadera esencia de lo que implica tener el agua entre nuestras manos, de manera que dejamos abierta esa posibilidad para que sea usted quien nos haga el favor de explicarnos qué hay más allá del agua que miran nuestros ojos normales. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues nosotros desde el colegio nos han enseñado y de la universidad nos han enseñado que el ciclo del agua es algo muy simple, ¿no? ¿Verdad? Algo que se evapora en el mar, que sube debido a la menor temperatura, se forman las nubes, el viento las transporta hacia las montañas y una vez en las montañas llueve y nuevamente llega al mar. Eso es un ciclo, digamos, del agua muy corriente que nos enseña, pero parece que eso no es así, ¿no, Juan Carlos? Bueno, digamos que esa es la manera muy general de explicar cuál es el ciclo del agua, pero realmente si miramos más a fondo el planeta Tierra, nos damos cuenta de que esto puede variar según los paralelos en que se encuentra el agua, es decir, en los países septentrionales, que son los países de arriba, que están hacia el polo norte, después están los países tropicales, que somos nosotros, y después los australes, vemos que esos ciclos van teniendo un comportamiento diferente. Pero bueno, yo creo que para que nos alcance el tiempo, vamos a hablar de la Tierra como vamos a dejar de hablar de la Tierra como un ecosistema y vamos a nombrar la Tierra como un ciclosistema. Cuando hablamos de un ecosistema, esto fue acuñado por un inglés que se llama Arthur Stanley en 1935, y cuando se empezó a hablar de ecología, él dijo que el ecosistema era un hábitat natural y su relación con los seres vivos. Resulta que en el día de hoy estamos diciendo ecosistema todo. Uno va a un instituto técnico, va a una universidad y va a institutos científicos y se encuentra cuando entra ecosistema tecnológico. Luego entra a otro salón y dice ecosistema robótico. Luego va a otro sitio y entonces dice ecosistema informático. Y resulta que esa palabra tan valiosa que distinguía el planeta, porque quería decir hábitat natural y su relación con los seres vivos, hoy se ha vulgarizado de tal manera que el concepto de ecosistema parece que fuera una palabra más tecnológica que hablara más de una tierra natural. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo algunos científicos y en nuestras conferencias estamos denominando la Tierra como un ciclosistema, porque un ciclosistema es casi que un organismo vivo. El cuerpo es un ciclosistema, está conformado por el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema neurológico y por los ciclos que lo hacen funcionar. Igual la Tierra, entonces es un ciclosistema. ¿Por qué? Porque tiene los sistemas atmosféricos, que es donde están todos los gases y el aire que respiramos. Está el sistema criosférico, que es el compuesto por los polos que se congelan. La criosfera quiere decir la congelación del agua en los polos y en los diferentes glaciales que tiene el planeta. Luego viene la biosfera, que es todos los organismos vivos que están sobre la Tierra. Luego tiene como sistema la geósfera, que es toda la geografía y todo el espacio y el hábitat donde se encuentran todos los seres vivos. Y después viene la hidrosfera, que es el agua.
porque digamos que todos estos sistemas son indispensables para que la vida como la conocemos hoy en la Tierra se dé. Estos sistemas interactúan con unos ciclos. Y entonces, ¿con qué ciclos interactúan? Interactúan con el ciclo del agua, interactúan con el ciclo del oxígeno, interactúan con el ciclo del carbono, interactúan con el ciclo del azufre y interactúan con el ciclo del nitrógeno, entre otros. Lo que quiere decir, estos ciclos se llaman ciclos biogénicos. Es casi que necesitan de la biología para hacerse. Entonces, claramente la Tierra es un ciclosistema y así nos alejamos un poco de, lastimosamente, haber vulgarizado de tal manera la palabra ecosistema, que hoy ecosistema, ya hay hasta ecosistemas robóticos, por Dios, como que la Tierra, que antes se llamó un ecosistema, hoy perteneciera más a una tecnología que a una creación natural. ¿Estamos? Sí, Cristian, muy interesante, ¿no? Y hay algo que he venido escuchando en tus conferencias, Juan Carlos, es sobre quién produce el oxígeno en los ciclosistemas, como tú dices, porque nosotros pensamos que el oxígeno lo producen mediante la fotosíntesis, que es otra palabra muy interesante porque viene de los fotones que se producen en el sol, ¿no? Sí. Bueno, pero tú nos explicarás acerca de eso, pero ¿quién realmente produce el oxígeno que nosotros necesitamos para poder vivir aquí en este planeta? Juan Carlos. Bueno, entonces el agua es un elemento tan maravilloso. Hoy vamos a hablar de sus 10 funciones primordiales y entre esas nos vamos a encontrar la respuesta a tu pregunta, ¿te parece? Sí, entonces, Juan Carlos. Me parece ideal aprovechar el programa para hacer un viaje por todo lo que es el agua, todo lo que proporciona y cómo ayuda no solo a que la vida en la Tierra exista, sino también cómo es un mecanismo de defensa de la Tierra para que la vida exista. Entonces, empecemos por el primer punto. Sí. Y el primer punto es que el agua no es realmente solo el líquido que te quita la sed, solo el líquido que nos moja, solo el líquido que utilizamos para lavar y limpiar, sino que el agua tiene muchísimas cosas más importantes. Y entonces vamos a hacer ese maravilloso viaje por el agua y vamos a empezar a hablar de lo siguiente. Primero, el agua es el disolvente universal. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos los minerales que están dispuestos para nutrir las plantas, todo lo que utilizamos de forma sólida para ser ingerido y todos los elementos que existen en la Tierra no dispusieran del agua, entonces todos estarían en forma sólida, pero el agua tiene la capacidad de diluir todos los elementos y esto se llama hidrolización. Esto es fundamental para que absolutamente todos los seres vivos del planeta puedan asimilar los nutrientes. Entonces, digamos que encontramos esa primera propiedad. A través de las raíces, ¿no? ¿Aló? A través de las raíces. Sí, claro. Entonces, cuando el agua logra disolver los minerales, en las raíces se encuentra una microbiología que se llaman los rizosomas, y la única manera en que ellos tienen para transportar esto de las raíces hacia la planta y nutrirla es que estén en presencia de agua y estén disueltas. Y ahí ocurre un fenómeno interesante en la planta que se llama la ascensión de los nutrientes vía floema o vía xilema cuando descienden, y esto mantiene la nutrición de la planta, que es fabuloso. Segundo, mira lo importante del agua. El agua es el hábitat donde se encuentra la primera cadena de alimentación del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua alberga los microorganismos más pequeños, la primera fase de alimentación, que se llaman el fito y el zooplancton. Increíble, ¿no? Si esto no existiera en el agua,
el fito y el zooplancton son microorganismos pequeñísimos que van alimentando especies mayores, como por ejemplo el krill, que después van alimentando otros peces mayores hasta que finalmente alimentan los cetáceos. Esto quiere decir que si el agua no existiera, la primer cadena trófica de alimentación del planeta no existía. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que no solo diluye los elementos, sino que propicia el espacio como líquido vital para que los organismos más simples alimenten los organismos más grandes, que son los cetáceos. ¿Ok? Pero igual en el agua encontramos otra maravilla extraordinaria. Hay leyes de la termodinámica. La termodinámica es un estudio como de las leyes que rigen la química del planeta, y entonces se dice que si una matriz no contiene un elemento, pues esa matriz no puede producir el elemento. Entonces, cuando buscamos cuál es la matriz que tiene el oxígeno como elemento, nos encontramos que no es el árbol. Cuando uno hace un estudio bromatológico de un árbol, o sea, lo descompone en sus elementos, ve que el árbol no tiene un oxígeno, no tiene en la matriz producción de oxígeno, sino que el árbol ha recibido oxígeno. Es decir, el árbol tiene oxígeno como un receptor, pero no como un dador. Entonces, ¿de dónde sale el oxígeno que hay en la atmósfera y el oxígeno que respiramos? Pues el oxígeno que respiramos está en la matriz más grande del mundo, que es el agua, H2O, lo que quiere decir que el agua está compuesta por 2 hidrógenos y un oxígeno. Sí. En un momento dado de las eras de la Tierra, el mundo era anoxigénico, no tenía oxígeno, pero tenía agua. Y de pronto, en esos ciclos que tiene la Tierra, apareció una microbiología que se llamaban las cianobacterias, que tuvieron la capacidad de comerse el agua, y cuando se comían el agua se quedaban con el hidrógeno. ¿Y qué liberaban, Fernando? ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Ok, entonces, cuando se comían del agua, estas cianobacterias, se comían del agua el hidrógeno y el agua H2O, ¿qué liberaban a la atmósfera? Liberaban el oxígeno. El oxígeno. Porque se quedaban con el hidrógeno y liberaban el oxígeno. Durante millones de años sucedió esto, y entonces la Tierra empezó a ser oxigénica y empezó a cambiar la forma de vida que existía, porque esto propició la aparición de todos los seres que respiramos hoy oxígeno. Sí. Entonces, con toda propiedad podemos decir que el agua es el oxígeno que respiramos. ¿Listo? Esto no le merma ninguna importancia a las hojas, al árbol, porque finalmente ese oxígeno del agua se va a mezclar con el carbono y se forma el dióxido de carbono, y nuevamente tiene que ser limpiado. ¿Y quiénes son los filtros que limpian el dióxido de carbono? Las plantas. Los árboles. Exacto, que se quedan con el carbono y liberan ese oxígeno, pero que no ha sido producido ahí, sino que ha producido en el agua. Entonces creo que es importante, hoy sabemos algo importantísimo, porque podemos decir con toda certeza que el agua es el oxígeno que respiramos. Pero no solamente el agua es el oxígeno que respiramos, sino que el agua es el escudo de protección de la mayoría de los rayos del sol que serían muy nocivos para el planeta. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre porque cuando el agua se evapora, genera como un flush o como una neblina muy blanca, que se ve muchísimo en las fotos que nos mandan los satélites o en los libros de geografía, de una esfera azul cubierta como de una nubosidad blanca, que en realidad es un agua microevaporada que forma lo que se llama el efecto de albedo, es decir, una superficie que se ve desde el espacio
donde cuando llegan los rayos de y los rayos del sol rebotan sobre esa superficie, dice que de los rayos rebotan en la superficie de y la Tierra, de que llegaran directamente todos los rayos del sol, algún tipo de acción fuera nociva para la Tierra, y es así como el agua es defendiendo que pueden ser muy nocivos. Juan Carlos, hablaríamos de la capa de ozono, ¿no es verdad? Entonces la capa de ozono es una capa muy importante para que aparezca la vida, aquí, para que haya aparecido la vida aquí en el planeta Tierra, ¿no es verdad? Sin esta capa sería difícil, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces después vendría, por supuesto, la capa vendría importantísimo si produce el oxígeno. Bueno, cuando sube a la atmósfera se combinan 3 oxígenos y la capa de ozono realmente cubre todo el planeta, no solo los polos. Y la capa de ozono tiene una función especialísima que desintegra los rayos ultravioleta que vienen del sol. Son 3 moléculas de oxígeno. Los rayos del sol pasan, la luz ultravioleta de los rayos del sol pasarían directamente al planeta, destruyendo toda forma de vida. ¿Por qué? Porque lo primero que ataca un rayo ultravioleta es el ADN de los microorganismos. Lo que quiere decir que toda la microbiología del planeta quedaría expuesta, y al estar destruida toda la microbiología, no creo que nosotros duráramos más de un mes sobre el planeta. Entonces, Juan Carlos, permíteme hacer una pregunta. Y es la siguiente: yo sé que de pronto interpretar un poco como el sentimiento de nuestra audiencia, ¿qué sucede, por ejemplo, donde hay sitios excesivamente contaminados a través, por ejemplo, de empresas o, qué sé yo, en el caso nuestro, de volcanes? Y por supuesto, ¿qué sucede también con el azufre? ¿Cuál es esa interacción que existe entre el agua y el oxígeno? Entonces vamos, ya sabemos, esto que me preguntaste ya lo vamos a resolver en los próximos puntos. Entonces ya sabemos que el agua, al haber generado el oxígeno se junta en 3 átomos y forma el ozono, y el ozono nos defiende de los rayos ultravioleta del sol, que pueden destruir la microbiología. Pero igual el agua genera las nubes. Y entonces, ¿cómo genera las nubes? Esto es absolutamente precioso. Resulta que en el mar hay más erupciones volcánicas que en toda la superficie de la Tierra. Y el mar está muy confinado, es como si fuera un vaso donde las erupciones volcánicas que están debajo del mar todos los días los llenaran de azufre. En todos estos millones de años, el mar entonces sería una colada de azufre, y no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque el mar tiene una microbiología que se come ese azufre, y cuando se lo come genera un gasecito que se llama dimetilsulfuro, que es un núcleo de condensación. Resulta que las nubes no solo se forman por un fenómeno físico de evaporación, sino porque la microbiología que se comió el azufre del mar y aportó un núcleo de condensación, y esto forma las nubes. Mira qué belleza. Lo que era para el mar más nocivo, que era el azufre, hay una microbiología que la transforma en un gasecito que hace los núcleos de condensación, que hace que las nubes existan. Entonces, las erupciones volcánicas de las dorsales marinas que hay en el mar propician el principal elemento para formar las nubes del planeta. Esto es maravilloso porque son ciclos extraordinarios. Entonces, ¿qué más hace el agua? Cuando el agua está en forma de nubes, las nubes resulta que son los precursores del abono de las selvas del planeta.
uno se preguntaría, ¿quién abona el Amazonas? ¿Quién abona el Mato Grosso? ¿Quién abona Malasia? Si son millones de hectáreas más verdes que todos los cultivos que hace el hombre y nadie las abona. Resulta que cuando ya tenemos el agua en forma de nubes en la atmósfera, toda la atmósfera está compuesta por gases y dentro de esos gases está el nitrógeno. El nitrógeno realmente en la síntesis química es la urea, es con lo que el hombre abona los cultivos. Pero el nitrógeno está en forma de gas en la atmósfera y allá arriba no desciende a la Tierra hasta que se forman los rayos. Entonces uno pensaba, ¿qué función tiene un rayo en el planeta? ¿Para qué sirve un rayo en el planeta? Y resulta que cuando las nubes están en la atmósfera y ya hay una gran cantidad, estas nubes se friccionan unas con otras y generan una diferencia de potencial o una descarga. Esa descarga, cuando cae a la Tierra, se llama rayo. Pero esa descarga, cuando salta de nube en nube, se llama relámpago. Cuando caen los rayos y se forman los relámpagos, el nitrógeno está en la atmósfera, se ioniza, se vuelve pesado y cae a la Tierra abonando toda la selva. Entonces, podríamos estar diciendo ya que el agua es el disolvente universal, que el agua es el aire que respiramos, que el agua es el formador principal de las nubes. Tercero, que el agua es el precursor del abono del planeta. Cuarto, que el agua es el escudo que nos protege de los rayos del sol. Quinto, que el agua forma el ozono que nos defiende de la luz ultravioleta. Y mira todo esto que hacía el agua, que aún no teníamos pues como muy presente. Entonces ya viene algo también muy importante. El agua cubre las 3/4 partes de la Tierra. Sí. Digamos que el agua no es el mayor elemento de la Tierra, porque el agua solo está en la superficie. Sí. Y es como si fuera la cáscara de un huevo. Todo el planeta es tierra, o sea, el 99% es tierra, y solo la cascarita es agua. A veces cuando nos dicen es que el agua es las 3/4 partes de la Tierra, estamos en una equivocación grandísima, porque pensamos que todo este planeta es agua. No, este planeta es todo tierra, y está cubierto por 3/4 partes de agua. ¿Queda claro eso? Sí, muy claro. Perfectamente, yo creo que esta ha sido la clase más interesante que he escuchado en hace muchos años. Sí. Y sobre todo más comprensible, Juan Carlos. Entonces, pero hay algo bien interesante. Cuando ya sabemos eso, sí, sabemos que de todo el huevo, solo lo que es agua es la cáscara. Imagínate lo poco de agua que hay por cuidar. No hay nada por cuidar. Cierto. Pero es importantísimo saber que sí cubre las 3/4 partes de la Tierra, porque entonces el agua se convierte en toda la historia humana en el principal medio de transporte universal que haya conocido el hombre. Se desplazó por los ríos, se desplazó por los mares. Las grandes conquistas ocurrieron a través del mar, y los grandes descubrimientos de nuestros grandes conquistadores, pues si es que les podríamos decir grandes a los conquistadores, pero finalmente el mundo se unió porque el agua sirvió como el gran medio de transporte. Y hoy, y en la generación actual, en el mundo globalizado, el agua es el principal canal de transporte de todos los elementos que hacen la economía del mundo. Mira esto. Aproximadamente hay 30.000 vuelos diarios de avión, y ellos solo mueven el 1.2% de la carga del mundo. El 99% de la carga del mundo
se mueve por el mar, por el agua. Y por una ley que descubrió un señor Arquímedes, que es fascinante. ¿Cómo puede ser posible que un barco que pese 300.000 toneladas se ponga en el agua y no se hunda? Y es porque hay una ley que dice que ese barco recibe un empuje igual de 300.000 toneladas hacia arriba que proporciona el agua. Esa ley para mí todavía sigue siendo confusa, pero es la ley más demostrable del mundo. Uno pone un barquito de papel y flota, y pone un barco de 300.000 toneladas y flota. Entonces, estamos viendo que el agua también es la principal arteria de comunicación comercial del mundo. ¿Estamos? Juan Carlos, nosotros tenemos en este momento también integrantes de un colectivo de la Universidad de Nariño, y ellos por lo general interactúan con nuestros invitados. Yo tengo en el día de hoy a Cristian Pérez, él está con nosotros y tiene una inquietud para ti, Juan Carlos. Muchas gracias por absolverla. Buenos días. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mi pregunta se enfatiza en saber en qué consiste el efecto invernadero, y también he escuchado lo concerniente a las lluvias ácidas, y también quisiera que me aclare en qué consiste y qué efectos trae esta para la sociedad. Ok. Bueno, el efecto invernadero es un efecto natural que ha tenido la Tierra cuando se ha formado durante todo, después del Precámbrico, donde existieron las mayores erupciones volcánicas. Apareció mucho carbono en la atmósfera, la Tierra era helada, y este carbono llegó a una concentración tal que permitió que se generara una temperatura ideal para el desarrollo de la vida. Esta temperatura se llama la temperatura geotérmica, y en promedio está en el planeta en 17 grados. O sea que el efecto invernadero es necesario y es producido naturalmente. ¿Cuándo falla? Cuando el hombre, los efectos que hace el hombre sobre la Tierra se llaman antropoinducción. Entonces, cuando el hombre hace antropoinducción en el planeta, con tantas chimeneas, con toda la combustión de combustibles fósiles, con todo lo que quema los hidrocarburos, el carbón, cuando se queman los bosques, cuando hacemos biocombustibles, porque todo lo que quema produce carbono. Entonces, esos niveles de carbono que eran normales para el planeta, que hasta hace tan solo 20 años eran 280 partes por millón, hoy el hombre, con la antropoinducción, que queremos decir, antropoinducción es cuando el hombre actúa sobre el planeta, logró generar 400 partes por millón, que ya es el nivel más crítico que tiene el planeta. Entonces, un efecto de invernadero que era natural, que mantenía una temperatura constante de 17 grados, subió 1.5 grados ya, y esto pone en un punto de inflexión o en un punto crítico todo el hábitat del planeta, porque para una persona 1 grado no es mucho, pero para una microbiología 1 grado, que puede ser del tamaño de una casa, un carbón del tamaño de una casa, y ella es muy pequeña, sí le afecta mucho. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la microbiología se produce el oxígeno del mar. Cuando el mar se está calentando, va a bajar de columna y va a dejar de producir oxígeno. Que toda esa microbiología que hay en el mar produciendo la primera fase trófica se caliente y busque recuperar su temperatura y baja del mar y va a dejar de alimentar muchas especies. Lo que quiere decir que el efecto de invernadero no natural, sino antropoinducido, puede desequilibrar el planeta microbiológicamente mucho más rápido de lo que suponemos. Es decir, el horizonte de este desequilibrio puede estar tan solo a los 15 años. ¿Listo? Pues entonces, sí, hay un efecto de invernadero normal producido por las erupciones volcánicas,
controlado por los árboles que hacen un ciclo de carbono, pero cuando ya los volcanes se vuelven tan pequeños ante miles de millones de chimeneas que tiene el hombre, pues rompemos ese ciclo del carbono y el efecto de invernadero normal se vuelve nocivo para el planeta porque va a calentar muchas especies y va a hacer que ya incluso el café en zonas como que antes se daba, ciertos pisos ya no se ve. Ustedes lo deben estar notando en esa una de las tierras más preciosas de Colombia, ¿cierto? Juan Carlos, Bueno, nosotros de verdad estamos supremamente encantados con esta conferencia, porque la verdad nos da unos puntos muy importantes de partida para nuevas investigaciones y para nuevas invitaciones. Nos encantaría, Juan Carlos, poderlo tener aquí en Semana FM con mayor frecuencia, que se convierta usted en nuestro corresponsal científico, porque todos los días vamos a necesitar del aporte de buenas investigaciones como las que usted ha realizado. No queremos abusar más de su importante tiempo, agradecerle la presencia hoy y por supuesto, de verdad que nos ha dejado aquí ya 2 hojas casi llenas de inquietudes, porque son más las inquietudes que van surgiendo en la medida que usted pues nos va dejando claridades también. Muchísimas gracias a nombre de toda nuestra audiencia, de nuestro equipo de trabajo, y queda usted como nuestro invitado de honor aquí a través de Semana FM de Romántica Estéreo. Bueno, María Matilde, muchísimas gracias. Gracias a Rafael Cárdenas, a Santiago y Jorge, y seré tu corresponsal. Podemos hacer un ciclo de programas donde terminemos esto y dejemos muy informada a la gente, y de una vez te corresponda esa invitación. Muchísimas gracias. Que esta emisora es muy importante, esta emisora es importantísima. Todas las emisoras como Semana FM que nos puedan generar conocimiento, pues con mucho gusto, si pueden ir preparando una conferencia que estaríamos gratis allá en Nariño, entonces yo estaría cordialmente asistiendo. Muchas gracias a toda la audiencia y espero que un tema denso lo haya podido explicar de una manera clara. Sí, como no, muchísimas gracias, muy amables, de verdad, también a nuestros oyentes por las inquietudes. Los esperamos entonces en una próxima oportunidad. Tenemos en Colombia a las 8:37 minutos. Vamos con mensajes y ya retornamos. Semana FM.